3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro Vivar, esto es Emotion Me. Hoy traigo un episodio realmente completo porque vamos a tratar la gratitud y la ingratitud, la venganza y el perdón. Y para ello, qué mejor forma que contar con dos historias de dos de los emperadores y figuras históricas más importantes de no solo del Imperio Romano, sino de toda la historia. Y sin más dilación, vamos a hablar de Cayo Julio César y de Marco Aurelio, y cómo se enfrentaron a circunstancias en las que la gratitud, la ingratitud, la venganza y el perdón jugaban un papel fundamental, en la que la estrategia a corto, medio y largo plazo, la esencia y la forma de ser, supuso para ellos una forma de actuar. Atentos a estas historias. Cayo Julio César fue un militar y político de la última etapa de la República Romana. Es uno de los personajes más famosos de la historia de Roma. Y para el que no lo sepa, Julio César nació en Roma en julio del año 100 y murió en la misma ciudad el 44 a.C., asesinado a manos de varios hombres en el Senado. Esta historia, la que vamos a contar, fue cuando Julio César tenía entre 20 y 25 años y sería por el año 75 a.C. César nació en una de las familias aristocráticas más importantes de Roma y a pesar de ello, su familia cayó en desgracia al enemistarse con el dictador Sila, por lo que se alejó de Roma. Para hacer la guerra y ganar prestigio, una vez muerto Sila, dedicó su juventud al derecho, haciéndose un nombre entre la profesión por su buena oratoria. Antes de empezar su carrera política, su cursus honorum, quiso viajar a Rodas para acabar sus estudios sobre filosofía y retórica. A pocos kilómetros de la isla de Rodas, en la costa de Farmaconisi, su embarcación fue asaltada por unos piratas. Los secuestros de aristócratas o de comerciantes ricos, dentro de la gravedad, eran habituales para pedir rescates durante los últimos años de la República. Cuenta Plutarco, historiador greco-romano, que los piratas, sin saber muy bien a quién acababan de secuestrar, pedían de rescate 20 talentos. César, orgulloso como él solo, le pareció poca cantidad e hizo que pidiesen 50 talentos por él. Dijo, si conocieras tu negocio, sabrías que valgo por lo menos 50, reprochando a los piratas, algo realmente curioso. Para el que no lo sepa, un talento son 32 kilos de oro. En febrero de 2020, 32 kilos de oro están a 46.000 euros el kilo. Por tanto, pidió 1,5 millones de euros por kilo. 50 talentos son 75 millones de euros. Bueno, una pasada. Su estancia entre los piratas fue de alrededor de 40 días y en ese tiempo César se dedicó a escribir discursos y a exponerlo a sus captores, que al no vitorearle insultaba llamándoles bárbaros. Su estancia allí, dentro de las circunstancias, fue muy cómoda, ya que no sufrió ni torturas, ni mutilaciones, ni ningún tipo de daño. En ocasiones, César, haciendo un ejercicio de soberbia, amenazaba a los piratas con que, en cuanto lo liberasen, volvería para matarlos a todos y se quedaría con el rescate. La respuesta de los piratas era simplemente tomárselo a broma. César fue un hombre de palabra. Una vez liberado y cobrada la enorme cantidad de talentos, se dirigió a Mileto, una ciudad en la costa de Anatolia,
equipó una flotilla de barcos mercenarios y rápidamente volvió a la isla de los piratas que aún seguían allí. Capturó a la mayoría y se quedó con gran parte del botín. Luego puso sus captores a disposición del gobernador de la zona. El gobernador estaba más interesado en el resto del botín que no se había quedado César y dejó, a juicio de César, el destino de sus captores. Entonces César dijo que les crucificaran tal y como les había prometido durante el secuestro. Para que no lo sepa, no sería hasta la época de Pompeyo, rival a posteriori de César, cuando se exterminaría de una vez por todas la piratería en el mar Mediterráneo. Había pedido 3 años al Senado para limpiar el mar y lo consiguió tan solo en 3 meses. La facilidad con que Pompeyo eliminó a los piratas supuso severas condenas de la negligencia que había permitido el auge tan prolongado de la piratería. Bueno, como ves, no se andaban con tonterías y César cumplía lo prometido. Se vengaba y pese a no haber ningún tipo de, de maltrato, les hizo crucificar. Aquí entran en cómo actuaría cada uno. No obstante, vamos a pasar a otra anécdota de un emperador. Un emperador por derecho y que fue preparado para serlo, a diferencia de Julio César, que fue preparado para la milicia y finalmente se convirtió en dictador. Cada uno tiene sus propios gustos, lo único que creo que conociendo la historia de cada uno y las memorias de cada uno y los historiadores, podemos crear una perspectiva de quién va más con nuestros valores. Ahora, vamos a mayo del año 175 después de Cristo, en el que un nervioso mensajero entrega una carta a Cayo Avidio Casio, comandante de las legiones sirias y gobernador general de las provincias orientales. La carta no contiene más que una única palabra griega, la cual, para su consternación, dice: Emanes, estás loco, has perdido la cabeza. Casio está furioso y la rompe en pedazos. No es alguien con quien se deba jugar. De hecho, su brutalidad se ha vuelto célebre. Uno de sus castigos favoritos es encadenar hombres en grupos de 10 y arrojarlos en medio de un río para ahogarlos. Llegó a circular el rumor de que en una ocasión ató a docenas de enemigos a un poste de casi 60 metros de altura y entonces los hizo arder para que a cientos de kilómetros a la redonda sus compatriotas los vieran quemarse vivos. Incluso para los brutales estándares del ejército romano, aquello era considerado terriblemente cruel. Entre sus tropas era reconocido como un disciplinario estricto, casi al punto de salvajismo. Cortaba las manos de los desertores o les rompía las piernas, las caderas, dejándoles lisiados. Dejarlos vivir en la miseria era su forma de advertir a otros que no desobedecieran sus órdenes. Sin embargo, Casio también era un distinguido héroe militar. Junto al emperador, él era el segundo comandante más importante en el ejército romano. Quizá incluso fuera el segundo hombre más poderoso en todo el imperio. ¿Y quién era el hombre más poderoso en el imperio? No era otro más que Marco Aurelio. De hecho, él y Marco Aurelio habían sido amigos desde hacía mucho tiempo, pero se rumoraba que Casio criticaba al emperador a sus espaldas, a lo que este último respondía ante sus cortesanos cuando recibía estas noticias, estos informes: es imposible hacer a los hombres exactamente como desearíamos que fueran. Debemos aprovecharlos tal como son. Al contrario que Casio, la reputación de Marco Aurelio era clemencia y perdón. A pesar de tener caracteres opuestos, Marco confiaba plenamente en Casio como general. Durante la guerra parta,
Mientras su hermano Lucio Vero se permitía vicios a una distancia segura de cualquier batalla, Casio lograba una impactante victoria tras otra, empujando implacablemente al rey Vologases de vuelta a las profundidades del territorio parto. Muy pronto se convirtió el segundo al mando de Lucio, que era coemperador junto a su hermano Marco Aurelio. En el año 172 después de Cristo, mientras Marco estaba ocupado con la primera guerra marcomana en la frontera norte, en Germania, un grupo tribal llamado los bucólicos o pastores, que provenía de la región al noroeste del delta del Nilo, cerca de Alejandría, instigó una revuelta contra las autoridades romanas. Una revuelta en emergencia que requirió la entrada de Casio a Egipto con sus legiones, lo que significó que debía recibir imperium, es decir, autoridad militar suprema. Autoridad militar suprema, al igual que el emperador en su ausencia. Los egipcios nativos habían soportado la mayor parte de los incrementos de impuestos necesarios para costear la guerra que, por otro lado, libraba Marco Aurelio en el norte. Casio destrozó a los egipcios y, al retener su imperium, se convirtió en una persona con mucho poder en la otra parte del mundo, al margen de Marco Aurelio. De hecho, a la edad de 45 años, Casio se había vuelto un héroe para sus compatriotas, como resultado de ciertas y dramáticas victorias militares. A partir de aquí, sumado a su linaje noble por parte de su madre, Julia Casia Alexandra, las opciones de Casio en la escalera del poder en Roma subieron, sumadas a la muerte del coemperador Lucio. Para el año 175 después de Cristo, Casio tenía la autoridad de un emperador en el este del imperio. Solo le hacía falta subir un peldaño. Ya sabes a quién nos referimos, al emperador Marco Aurelio. Marco Aurelio era la única persona que se interponía en su camino. Guiado por su carácter y su sed de poder absoluto, Casio había instigado de manera precipitada una guerra civil que amenazaba con destruir todo el imperio y sumergir las vidas de millones en un baño de sangre. Otro mensajero, a 2500 kilómetros de distancia, en el otro extremo del imperio, exhausto, llegaba a la Baja Panonia, actual Serbia, y dijo al emperador, titubeando, trayendo noticias que él apenas podía creer: mi señor César, el general Avidio Casio, lo ha traicionado. La legión egipcia lo ha proclamado emperador. El mensajero lleva consigo una carta del Senado que confirma las noticias. El 3 de mayo del año 175 después de Cristo, Avidio Casio había sido proclamado emperador de Roma por la legión egipcia en Alejandría. Mi señor, están diciendo a todos que usted ha muerto, explica el mensajero. Las noticias provienen de Publio Marcio Vero, gobernador en la provincia romana de Capadocia, quien había servido con gran distinción como general junto a Casio y Pompeyano en la guerra parta. Estas noticias llegan a Marco Aurelio, de hecho, a un muy enfermo Marco Aurelio, quizá incluso cercano a la muerte. Con 54 años y ampliamente percibido como frágil y con mala salud, ha sido objeto de murmuraciones en Roma desde hace tiempo. Su esposa, Faustina, había vuelto a Roma hacía varios meses,
Los rumores dicen que estaba asustada por la posibilidad del inminente fin del emperador e instó a Casio a reclamar su derecho al trono. El único hijo sobreviviente de Marco, Cómodo, por entonces tenía 13 años de edad y estaba bastante consciente de que si su padre moría o el trono era usurpado antes de alcanzar la adultez, su propia vida estaría en grave peligro. Algunas lenguas decían que Faustina había hecho planes para que, previendo la muerte de su esposo Marco Aurelio, Casio pudiera aventajar a los otros aspirantes al trono y quizá hasta pudiera asegurar la sucesión de Cómodo al casarse con él. Otros aseguraban que Casio lo había hecho por iniciativa propia, haciendo circular de forma deliberada rumores sobre la muerte de Marco para tomar el poder. Es posible que actuara únicamente de forma prematura, sin ánimos de traición, genuinamente engañado por las falsas noticias que declaraban que el emperador había muerto o se encontraba moribundo. Pero el Senado estaba alarmado y de inmediato declaró a Casio enemigo público, hostis publicus. Confiscó sus bienes, los de su familia, lo cual solo sirvió para intensificar el conflicto. Casio debió de sentir que la situación se ponía seria y no podía dar marcha atrás. La guerra civil se había vuelto inevitable. Cualquiera que sea la motivación de Casio, Marco Aurelio se encuentra ante una de las crisis más serias de su reinado. El emperador se ha recuperado de su último episodio de enfermedad y no pierde el tiempo para responder la sedición. Observa los rostros de sus generales. Ellos ya saben que deben prepararse para dejar la frontera norte y llevar al ejército al este a toda prisa. Las legiones de Casio pueden marchar hacia la misma Roma en un intento para asegurar su reclamación al trono imperial. Esta amenaza inminente ha puesto la ciudad en un estado de pánico total y ha envalentonado a los críticos de Marco en el Senado. Sin embargo, la reputación del emperador con las poderosas legiones que le sirven en el Danubio es incuestionable. A la mañana siguiente, Marco envía un jinete con cartas al Senado en Roma para su aliado Marcio Vero en Capadocia y, más importante, para Casio en Egipto. Su mensaje es claro. El emperador confirma que está vivo, con buena salud y volverá pronto. Ahora debe hacer arreglos rápidos para la paz en el norte, de modo que sea libre de marchar al sureste, reforzar a los soldados leales en Capadocia y calmar la agitación apareciendo en persona. Sin embargo, sería prematuro dirigirse a sus tropas con respecto al incidente hasta que se sepa que es una guerra civil. Aún están peleando en el norte, aún están combatiendo en Germania, y no quiere que los bárbaros a lo largo del Danubio sepan de la crisis en Roma hasta que las negociaciones lleven su curso. En privado, continúa meditando sobre su reacción. Lo más difícil de afrontar es la incertidumbre. Supone que, en cierta manera, Casio está actuando bajo la ignorancia, que no sabe lo que verdaderamente es correcto, lo que es bueno o lo que es malo. Como Sócrates y los estoicos le enseñaron, ningún hombre hace lo incorrecto a conciencia. Por el contrario, lo que Casio resiente de Marco Aurelio es precisamente su actitud filosófica, porque para él el perdón no es más que un signo de debilidad. Esto llevó a una competencia entre sus personalidades, dos formas de regir y dos filosofías de vida, una dura y la otra indulgente. Marco se prepara para el día que tiene por delante, contemplando las acciones de Casio y los senadores que están en su contra. Escribe en sus meditaciones, como siempre, que debe estar listo para aceptar intromisiones, ingratitud, violencia, traición y envidia, de acuerdo a los estoicos. Sabe que ha llegado la hora de que se dirija a sus hombres y anuncie que marcharán al sureste para unir fuerzas con Marcio Vero en la Capadocia, antes de enfrentar al ejército principal de Casio en Siria.
Les recuerda a sus tropas que su reputación supera por mucho a las de las legiones del Este, y por ello tienen razón en sentirse optimistas. Aunque Casio es uno de sus generales más estimados, pronuncia: no tienen nada que temer de un águila al mando de Grajillas. Un comentario que causa algunas risas sombrías. Después de todo, no fue en realidad Casio quien ganó esas famosas victorias, sino los mismos soldados que ahora lo respaldan. Pero más importante aún, Marcio Vero, un general no menos exitoso que Avidio Casio, estará lado a lado con las tropas leales. Marco les anuncia que aún tiene la esperanza de que Casio se arrepienta luego de saber que el emperador vive. Debe suponer que la traición del general, que alguna vez le fue leal, se debe solo a la creencia errónea de que había muerto. Si no es así, y Casio persiste en su rebelión, se verá forzado a reconsiderar cuando sepa que Marco Aurelio marcha contra él a la cabeza de un ejército tan formidable de veteranos experimentados del norte. El siguiente texto del historiador romano Dion Casio presenta lo que, según dice él mismo, es el texto original del extraordinario discurso de Marco Aurelio a las tropas. Perdonar a un hombre que ha hecho mal, continuar la amistad con alguien que la ha pisoteado bajo su pie, continuar la fidelidad con alguien que la ha roto. Lo que os digo puede parecerles increíble, pero no deben dudarlo, pues con seguridad no toda la bondad ha perecido por completo entre los hombres, no aún, sino que todavía hay un remanente de esta antigua virtud entre nosotros. Empero, si cualquiera decide no creerlo, solo fortalece mi deseo, con tal fin que los hombres vean cumplido con sus propios ojos lo que nadie creería que ha ocurrido, pues sería este el beneficio que yo ganaría de mis presentes dificultades si fuera capaz de llevar el asunto a una conclusión honorable y le pudiera mostrar a todo el mundo que hay una forma correcta de afrontar incluso una guerra civil. En otras palabras, no es un infortunio, sino que es buena fortuna poder soportarlo con nobleza. Es una lección que el rústico y los otros estoicos le enseñaron cuando era niño. No hay un solo rastro de ira en las palabras de Marco. Aunque las noticias de la rebelión de Casio habían puesto a Roma de cabeza y habían dejado a todo el imperio en turbulencia, los hombres que sirven bajo su mando lo conocen lo suficientemente bien para esperar que responda con dignidad y calma, incluso ante una traición tan impactante como esta. Aún así, para el legionario promedio debió ser extraordinario estar allí ese día, de pie sobre el lodo, escuchando al emperador Marco Aurelio perdonar no solo al usurpador, sino al resto de sus opositores. Y le perdonó de verdad, ya que en caso de rendición no habría represalias y todo estaría dispuesto para su familia. Marco se lo toma como una oportunidad de practicar la filosofía. Ha mantenido su famosa compostura ante la rebelión de Casio. La filosofía le ha enseñado a anticipar con calma eventos como la aparición de un potencial usurpador. Ahora, como un estoico, es hora de reconciliar la aceptación contra la acción. Conforme marcha hacia otra guerra lejos de casa, con el tiempo, las tropas lo han llegado a ver como bendecido y divino. Sienten humildad genuina por el comportamiento sereno con el que enfrenta la adversidad, incluso ante esta, la peor en una serie de traiciones. Roma está en un estado de histeria luego de las noticias de la sedición de Casio, empeorada por la respuesta irreflexiva del Senado. El pueblo está aterrado de que Casio invada la ciudad en ausencia de Marco y la saquee por completo en venganza. Uno de los oficiales de más alto rango de Marco en la frontera norte, Marco Valerio Máximo, ha sido enviado a toda prisa para enfrentar las legiones de Casio en Siria, con un regimiento de caballería de 20.000 hombres. El emperador también ha enviado al distinguido comandante Vetio Sabiniano con un destacamento de Panonia para proteger la ciudad de Roma.
en caso de que las legiones enemigas avancen por Italia. Al principio parece que Casio tiene una fuerte posición, con las legiones sirias bajo su mando y Egipto, el granero del imperio, uniéndose a su causa. Otros han comenzado a brindarle apoyo. Sin embargo, falla en ganar respaldo al norte de Siria. Las legiones de Capadocia y Britina permanecen ferozmente leales a Marco Aurelio, quien también retiene el respaldo general del Senado romano. Casio comanda 7 legiones, 3 en Siria, 2 en la Judea romana, una en Arabia y otra en Egipto. Sin embargo, en total son apenas menos de un tercio de las tropas que aún son fieles a Marco, a lo largo de todo el imperio. Más aún, las legiones del norte, que este último comanda, se componen de veteranos formidables y bien disciplinados, mientras que las legiones de Casio todavía son notoriamente débiles, a pesar de sus intentos draconianos por imponer disciplina. Ahora, precisamente 3 meses y 6 días luego de que Casio fuera proclamado emperador, conforme el ejército principal de Marco marcha hacia Siria. Otro mensajero llega con noticias sobrecogedoras. Mientras caminaba por su campamento, Casio fue atacado por un centurión llamado Antonio, que lo embistió a caballo y lo apuñaló con una espada. Casio quedó muy mal herido, pero logró escapar. Sin embargo, un oficial de caballería joven se unió a la emboscada y juntos los 2 oficiales cortaron la cabeza de su recién proclamado emperador y están de camino para entregarla a Marco en una bolsa. La revuelta de Casio llegó a este repentino final luego de que sus legiones descubrieran que Marco estaba vivo y marchaba para enfrentarlos. Luego del paso de varios días, Antonio y sus compañeros llegaron con la espeluznante evidencia del fin del usurpador. Marco los aparta, negándose a mirar la cabeza cercenada de un hombre que alguna vez fue amigo y aliado. Les ordena enterrarla. Aunque sus tropas todavía están eufóricas, él no celebra. Sin darse cuenta, al perdonar a las legiones rebeldes, había firmado la pena de muerte de Casio. Los hombres del usurpador ya no tenían motivos para luchar contra el ejército superior que se aproximaba desde el norte. Lo único que se interponía entre ellos y su perdón era el propio Casio, quien se negó a deponer las armas, sellando así su destino. De nuevo, y a lo largo de todo el imperio, Marco fue reconocido como único emperador en julio del año 175 después de Cristo. 2 emperadores, 2 formas de actuar, 2 filosofías de vida. Casio y Julio César con la venganza y la ingratitud. Marco Aurelio con el estoicismo y la serenidad. Evidentemente, hay un trabajo de muchos años del emperador, ya que dedicó toda su juventud, incluso hasta los 40 años, en formarse en filosofía, en trabajar esa serenidad, a diferencia del joven Julio o de Casio, que había sido educado en igual de forma militar. Creo que estas historias nos dejan un mensaje, y si no nos dejan un mensaje, por lo menos nos dejan una reflexión y la manera de pensar cómo actuaríamos nosotros. Estoy seguro de que te habrán venido a la cabeza ideas de ciertas personas a las que sientes que te han traicionado, ideas de personas que para ti eran importantes y te hicieron daño, y ahora mismo piensas, wow, qué bueno Marco Aurelio. Y también seguro que te vienen a la cabeza personas que te traicionaron no siendo tan cercanas y dices, Julio César tampoco estaba tan mal. No sé, a mí también me pasa y,
Y al final creo que conocer todo esto nos ayuda a ponernos a nosotros también en perspectiva. Creo que la mejor forma es la de Marco Aurelio y que requiere mucho trabajo, requiere mucha visualización y mucha disciplina y coraje. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te gusta, sabes que me ayudas mucho compartiéndolo. Nos vemos en el próximo.